Las personas en la Edad Media no tenían refrigeradores, pero aún así encontraron formas inteligentes de evitar que la comida se echara a perder. Algunos de esos trucos antiguos siguen funcionando hoy en día y son mucho más útiles de lo que podrías pensar. Estos métodos ayudaron a las personas a sobrevivir y no son solo historia. La curación con sal podría ser el truco de conservación de alimentos más antiguo en la historia humana y sigue siendo fuerte hoy en día. Mucho antes de que los refrigeradores zumbaran en nuestras cocinas, las personas descubrieron que frotar carne con sal la hacía durar meses en lugar de días. La ciencia es simple pero brillante. La sal extrae la humedad de los alimentos a través de la ósmosis, creando un ambiente donde las bacterias simplemente no pueden sobrevivir. Sin agua, no hay fiesta bacteriana en tiempos medievales. La sal no era solo un condimento, era oro líquido. Las personas viajaban cientos de millas solo para poner sus manos en este mineral precioso. Las comunidades costeras tenían una ventaja masiva, estableciendo estanques de evaporación de sal a lo largo de las costas, mientras que la gente del interior a menudo pagaba precios ridículos por sal transportada por comerciantes. Algunos comerciantes medievales de sal eran tan ricos que podían comprar pueblos enteros, lo que demuestra que vender algo que hace que la comida no se pudra era básicamente la versión medieval de inventar una red social exitosa. El valor de la sal era tan inmenso que los soldados romanos a veces eran pagados con ella. De ahí viene nuestra palabra salario, derivada du salario. Imagina llegar al trabajo el día de pago y que tu jefe te entregue una bolsa de sal en lugar de un cheque. Buena suerte pagando tu renta. Con eso, en cada región desarrolló sus propias especialidades de curación con sal. En el frío norte, el bacalao salado se convirtió en un alimento básico que podía sobrevivir los inviernos más duros. En países mediterráneos, jamones curados con sal como el prosciutto se desarrollaron en una forma de arte, con cámaras de curación especializadas y técnicas transmitidas a través de generaciones. Estos no eran solo métodos de conservación, estaban creando alimentos completamente nuevos, con sabores complejos que las personas realmente preferían sobre la carne fresca. La parte más impresionante es que muchas de estas técnicas antiguas permanecen virtualmente sin cambios hoy en día. Cuando muerdes un pedazo de prosciutto o cecina, estás probando esencialmente la misma comida que las personas medievales disfrutaban. Los mismos procesos naturales, las mismas reacciones químicas, solo sin el miedo constante de la plaga. Y los vikingos, la curación con sal no era solo sobre supervivencia. Cambió como las personas viajaban y comerciaban. Los barcos ahora podían permanecer en el mar durante meses con alimentos conservados que no se echarían a perder. Los marineros podrían haber tenido escorbuto y dientes faltantes, pero al menos tenían mucha carne salada para masticar durante esos largos viajes. Y la sal era solo el comienzo del ingenio medieval, cuando se trataba de mantener la cena sin echarse a perder. Ahumar carne se clasifica como uno de los métodos de conservación más brillantes de la Europa medieval, convirtiendo cortes ordinarios de cerdo, res y pescado en alimentos duraderos que realmente sabían mejor que cuando comenzó, a diferencia de la sal, que simplemente prevenía la descomposición. El humo agregaba nuevos sabores, mientras mantenía la comida segura para comer durante meses. La ciencia detrás del ahumado es fascinante. Cuando la madera se quema lentamente, libera compuestos llamados fenoles y formaldehído, conservantes naturales que recubren la superficie de la carne y ralentizan el crecimiento bacteriano. Estos mismos compuestos dan a la carne ahumada ese sabor distintivo que aún anhelamos hoy. Las personas medievales no conocían la química, pero definitivamente conocían los resultados. Se desarrollaron dos técnicas principales de ahumado durante los tiempos medievales. El ahumado en frío mantenía la carne a temperaturas por debajo de los 29 grados Celsius, secándola lentamente durante días o incluso semanas. El ahumado en caliente, por otro lado, cocía parcialmente la carne, mientras la infundía con ese sabor ahumado. Piénsalo como multitarea medieval. En aquel entonces, tener aliento con sabor a humo probablemente se consideraba atractivo. Huele a jamón ahumado no era un insulto, era una frase de conquista medieval. A diferentes regiones favorecían diferentes maderas por sus sabores únicos. El roble y el nogal americano eran populares en el norte de Europa, mientras que las frutas como la manzana y la cereza
eran apreciadas en regiones de huertos. Las personas descubrieron que el tipo de madera utilizada cambiaría dramáticamente el sabor del producto final. Un descubrimiento culinario que aún apreciamos. En la barbacoa moderna, los monasterios se convirtieron en centros inesperados para la producción de carne ahumada. Muchos monjes medievales se especializaron en técnicas de ahumado, creando productos comerciables que trajeron ingresos a sus comunidades. Algunos monasterios construyeron salas de humo especiales con ganchos, colgando del techo donde las carnes podían curarse durante meses. Estos monjes no solo estaban conservando comida, estaban desarrollando tradiciones culinarias que durarían siglos. El método de ahumado creó algunos de nuestros alimentos más queridos: el tocino, jamón, arenques ahumados y salmón ahumado. Rastrean sus orígenes a las técnicas de ahumado medievales. Estos no eran solo alimentos conservados, eran delicadezas. La próxima vez que disfrutes una rebanada de tocino, recuerda que básicamente estás comiendo como la realeza medieval, solo con menos peleas de espadas. En la mesa del comedor, tan efectivos como eran el humo y la sal, las personas a lo largo de la Edad Media continuaron desarrollando formas aún más ingeniosas de mantener su comida comestible a través de largos inviernos y cosechas impredecibles. ¿Sabían las personas medievales algo que hemos olvidado? El secado al aire, quizás el método de conservación más simple de todos. Funcionaba a milagros con nada más que colocación cuidadosa y paciencia. Esta técnica dependía de tres cosas, que no costaban absolutamente nada: flujo d'uaire, luz solar y baja humedad. Los hogares medievales secaban casi todo. Hierbas colgadas boca abajo de las vigas, hongos ensartados en hilos a través de ventanas, pescado dividido abierto en brisas costeras, rebanadas delgadas de carne, convertidas en cecina portátil, incluso pasta secada en bastidores en Italia. El proceso era simple en quitar la humedad y la comida duraría meses. El mayor desafío era mantener alejados a los insectos. Las personas desarrollaron soluciones como envolver alimentos en gasa o colgarlos alto en vigas llenas de humo, donde los insectos no podían alcanzar. Muchos hogares medievales tenían esquinas de secado especiales que los miembros de la familia protegían, como las personas modernas guardan sus contraseñas de Wi-Fi en regiones más secas, como el sur de España. El secado ocurría al aire libre, pero en áreas del norte más húmedas. Encontrar el lugar interior correcto marcaba toda la diferencia entre comida conservada y desperdicio mohoso. Lo más impresionante es cuán poco ha cambiado esta técnica. Las carnes secas curadas de hoy, como el jamón español y la bresaola italiana, usan casi exactamente los mismos procesos desarrollados en tiempos medievales. La única diferencia es que las personas medievales hicieron esto por necesidad, mientras nosotros pagamos precios premium por estos alimentos artesanales. El secado al aire nos enseña algo poderoso. A veces, la solución más efectiva es también la más simple. Sin equipo especial, sin química compleja, solo trabajando con la naturaleza, mientras el secado al aire funcionaba maravillas, cuando las condiciones eran correctas. Las personas medievales aún necesitaban formas de conservar comida durante estaciones desafiantes. Su siguiente solución innovadora involucró algo abundante en invierno, pero precioso en verano. Antes de que existieran los congeladores eléctricos, las personas medievales crearon sus propios sistemas de almacenamiento en frío, llamados casas de hielo. Estas estructuras inteligentes permitían a las comunidades mantener alimentos perecederos frescos durante meses cálidos usando hielo cosechado durante el invierno. Era el refrigerador de la naturaleza y funcionaba sorprendentemente bien. El proceso de cosecha de hielo comenzaba en pleno invierno, cuando lagos y estanques se congelaban sólidamente. Los equipos cortarían bloques grandes usando sierras especiales. Luego, los arrastrarían a casas de hielo especialmente construidas, donde el hielo se empacaba apretadamente y se aislaba con capas de paja, acerrín o lana de oveja. Las casas de hielo medievales eran maravillas de ingeniería, construidas principalmente parcialmente bajo tierra, donde la tierra naturalmente mantenía temperaturas más frescas. Las paredes eran gruesas, a menudo hechas de piedra o tierra empacada, con pequeñas entradas para minimizar la intrusión de aire caliente. El repartidor de hielo medieval tenía el trabajo más frío en la ciudad. Literalmente, estas casas de hielo podían mantener su carga congelada sólida durante meses, a veces, hasta bien entrado el otoño, 6 a 8 meses después de la cosecha. Los ingenieros persas crearon versiones aún más avanzadas, llamadas yak-ls, estructuras en forma de cúpula, que podían mantener el hielo congelado durante todo el verano. En regiones desérticas, las personas almacenaban carnes, pescado,
productos lácteos e incluso algunas frutas y verduras en estas cámaras heladas. Las temperaturas más frías ralentizaban significativamente el crecimiento bacteriano, extendiendo la vida útil de alimentos que de otro modo se echarían a perder en días. Los reyes medievales servían helado como el movimiento de poder definitivo. Nada dice soy terriblemente rico como comer postres congelados. Antes de que existiera la electricidad, mientras mantener la comida fría era revolucionario. Los cocineros medievales también descubrieron que sumergir ciertos alimentos en líquidos ácidos creaba un tipo completamente diferente de magia de conservación. El encurtido se destaca como uno de los métodos de conservación de alimentos más versátiles que las personas medievales dominaron. El concepto básico era maravillosamente directo en remojar alimentos en vinagre o salmuera para crear un ambiente donde las bacterias dañinas simplemente no podían sobrevivir. A lo que hace que el encurtido sea tan notable es cuántos alimentos diferentes se podían conservar de esta manera, desde verduras y huevos hasta pescado e incluso carnes. La ciencia funciona porque la mayoría de las bacterias de deterioro no pueden prosperar en ambientes altamente ácidos. El vinagre, con su contenido de ácido acético, crea exactamente este tipo de ambiente bacteriano hostil. De manera similar, las soluciones de salmuera muy salada extraen humedad tanto de los alimentos como de cualquier bacteria que trate de crecer en ellos. Estos principios químicos simples permitían a los hogares medievales almacenar alimentos estacionales durante meses más allá de su vida útil natural. En la Europa medieval, casi todas las regiones desarrollaron sus propias tradiciones de encurtido. Las comunidades alemanas creaban chucrut fermentando repollo en sus propios jugos con sal. Las culturas mediterráneas conservaban aceitunas en salmuera. Los hogares ingleses encurtían cebollas, huevos y nueces en vinagre especiado. Los países nórdicos perfeccionaron métodos para encurtir arenque, que siguen siendo populares hoy en los marineros medievales. Llevaban barriles de verduras encurtidas en viajes largos, no solo para conservación, sino porque ayudaban a prevenir. Ellis imagina ser el primer marinero en descubrir que comer repollo de olor extraño de un barril evitaba que se te cayeran los dientes. Habla de una venta difícil a tus compañeros de tripulación. El encurtido no era solo práctico, transformaba los alimentos de maneras deliciosas. Muchos artículos encurtidos se consideraban delicadezas en lugar de simplemente necesidades conservadas. Las cortes reales a través de Europa servían frutas y verduras encurtidas como símbolos de estatus. A menudo, importando ingredientes exóticos específicamente para encurtir. La Torre de Londres incluso tenía cocinas de encurtido dedicadas, donde los cocineros reales preparaban conservas especiales para la mesa del rey. Los contenedores de encurtido evolucionaron con el tiempo. Los primeros encurtidores medievales usaban barriles de madera y vasijas de cerámica. Paraphernalias de la Edad Media. Los contenedores de vidrio se volvieron más comunes entre los hogares adinerados. Los contenedores necesitaban ser no reactivos, evitando metales como cobre o hierro para prevenir reacciones químicas con las soluciones ácidas de encurtido. Lo más impresionante es cuán poco han cambiado las técnicas de encurtido a lo largo de los siglos. Los pepinos encurtidos, kimchi y chucrut que disfrutamos hoy, siguen principios casi idénticos a los que los encurtidores medievales desarrollaron a través de prueba y error. Cuando abres un frasco de encurtidos de tu refrigerador, básicamente estás realizando un ritual alimentario que sería completamente familiar para alguien de los años 1200, menos el refrigerador, frasco de plástico y electricidad, por supuesto, mientras el encurtido dominaba el arte de la conservación a través de la acidez. Los cocineros medievales descubrieron otro truco mágico microbiano que no solo conservaba comida, sino que la transformaba de maneras inesperadas y beneficiosas. A muchas personas hoy piensan que la fermentación es lo mismo que la putrefacción, pero la gente medieval sabía mejor. La fermentación no se trata de que la comida se echa a perder, es una transformación controlada que crea algo completamente nuevo y a menudo mejor que con lo que comenzaste. Esta técnica de conservación aprovechó el poder de las bacterias buenas para luchar contra las malas, convirtiendo alimentos ordinarios en potencias nutricionales duraderas. A la putrefacción es lo que pasa cuando olvidas ese contenedor en la parte trasera de tu refrigerador durante 6 meses. La fermentación es lo que pasa cuando deliberadamente creas las condiciones perfectas para que los microbios beneficiosos prosperen. Las personas medievales podrían no haber conocido las bacterias por nombre,
pero entendían el proceso notablemente bien. ¿Cómo funcionaba? Toma el chucrut como ejemplo. El repollo se cortaba finamente, se mezclaba con sal, luego se empacaba apretadamente en contenedores para quitar el oxígeno. La sal extraía humedad del repollo, creando una salmuera natural donde las bacterias buenas prosperaban mientras las dañinas no podían sobrevivir. Estas bacterias buenas producían ácido láctico, que tanto conservaba la comida como le daba ese sabor ácido distintivo. A las personas medievales fermentaban leche en yogur y queso, jugos de frutas en vino y granos en cerveza y pan. Cada fermentado tenía su propia comunidad de microbios beneficiosos. Haciendo el trabajo de conservación, a las bebidas fermentadas jugaron un papel particularmente importante en la vida medieval. La calidad del agua a menudo era cuestionable, pero el proceso de fermentación mataba patógenos dañinos. Los niños medievales bebían cerveza débil para el desayuno, lo que probablemente explica por qué la historia siempre los representa pareciendo adultos diminutos, con expresiones serias, diferentes ambientes. Naturalmente desarrollaron diferentes tradiciones de fermentación. En climas del norte más fríos, el repollo fermentado y verduras de raíz ayudaban a las comunidades a sobrevivir largos inviernos. En regiones más cálidas, la leche se echaba a perder rápidamente sin refrigeración, por lo que el yogur y queso se convirtieron en alimentos básicos dietéticos, mientras la fermentación funcionaba maravillas para la conservación de alimentos. Las personas medievales descubrieron otro enfoque de conservación que agregaba sabor y beneficios medicinales. El alcohol no era solo para beber en tiempos medievales, era una herramienta poderosa de conservación de alimentos que podía hacer que frutas, hierbas y otros perecederos duraran meses o incluso años. Desde los años 1100 hasta los 1300, monasterios y hogares nobles perfeccionaron el arte de usar vino, cerveza y licores para conservar todo, desde cerezas hasta hierbas medicinales. El principio básico detrás de la conservación alcohólica es engañosamente simple. El alcohol mata la mayoría de las bacterias que causan que la comida se eche a perder. Las personas medievales entendían esta conexión, incluso si no entendían las razones microscópicas por las que funcionaba. Notaron que los alimentos sumergidos en vino o licores fuertes duraban mucho más que los dejados al aire libre en las conservas de frutas. Estaban entre los alimentos conservados en alcohol más populares. Cerezas, ciruelas y bayas se empacaban en frascos o barriles, luego se cubrían con vino o brandy. Las hierbas se remojaban en alcohol para crear tinturas y tónicos, que mantenían sus propiedades curativas más tiempo que las hierbas secas. Solas en las bebidas de bajo contenido alcohólico como la cerveza y hidromiel, no eran solo para que las personas medievales pasaran sus dificultades del día a día. Eran más seguras de beber que el agua del pozo local. Cuando las opciones eran entre beber cerveza ligeramente alcohólica o jugar ruleta rusa de diarrea con el suministro de agua del pueblo. No es difícil ver por qué los niños medievales crecieron con gusto por la cerveza a medida que las técnicas de destilación mejoraron en la Edad Media tardía. Los licores de alta graduación se volvieron disponibles y mejoraron dramáticamente las capacidades de conservación. Las celebraciones medievales a menudo presentaban dulces conservados especiales que habían sido almacenados desde la temporada de cosecha anterior. Los pasteles de frutas empapados en brandy eran favoritos navideños a través de Europa. Estos pasteles densos empapados en alcohol podían durar años, lo que podría explicar por qué ese pastel de frutas que tu tía te da cada Navidad parece tan indestructible. No es solo un postre. Es prácticamente tecnología medieval. Mientras la conservación alcohólica sobresalía en mantener ciertos alimentos viables sobre el suelo, las personas medievales también desarrollaron formas ingeniosas de usar la tierra, misma como refrigerador natural, a los sótanos de raíces y espacios de almacenamiento subterráneo. Era la versión medieval de refrigeradores, usando las propiedades naturales de enfriamiento y aislamiento de la tierra para mantener la comida fresca. Estas habitaciones subterráneas inteligentes mantenían una temperatura constante durante todo el año, frescas en verano y aisladas de la congelación en invierno, creando el ambiente perfecto para almacenar todo, desde verduras hasta vino. La tierra mantiene una temperatura notablemente constante, a unos 2.5 metros bajo la superficie, típicamente entre 10 a 13 grados Celsius, independientemente del clima sobre el suelo. Las personas medievales usaron este fenómeno natural a su ventaja, creando habitaciones parcial o completamente subterráneas para refrigeración natural
en regiones rocosas. Los sótanos de raíces podrían ser tallados directamente en laderas o construidos en cuevas existentes. En áreas más planas, se cavaban en el suelo y se reforzaban con vigas de madera, paredes de piedra o ladrillo. La mayoría de los diseños incluían una pequeña entrada orientada al norte para reducir la exposición al sol y a veces presentaban respiraderos de aire para controlar la humedad en los sótanos de raíces medievales. Eran básicamente apartamentos subterráneos de comida. El alquiler era barato. El control de temperatura era excelente. Pero los vecinos usualmente eran ratas, y el sapo ocasional en los sótanos de raíces almacenaban más que solo verduras de raíz, manzanas, peras, repollo, cebollas e incluso huevos. Podían durar meses en estas cámaras frescas. El vino y la sidra se beneficiaban grandemente de las temperaturas constantemente frescas, desarrollando mejores sabores con el tiempo. Diferentes alimentos requerían diferentes condiciones de almacenamiento. Algunos necesitaban alta humedad, otros necesitaban aire más seco. Las zanahorias podrían enterrarse en tierra arenosa para prevenir que se secaran, mientras las cebollas se colgaban de vigas para mantenerse secas. Un sótano de raíces bien construido podía significar la diferencia entre pasar hambre a finales de invierno y tener suficiente comida para durar hasta la primavera en el almacenamiento subterráneo de alimentos. Era tan efectivo que muchos colonos, preppers y entusiastas de vivir fuera de la red aún construyen sótanos de raíces hoy. Es probablemente la única tecnología medieval en la que los preppers apocalípticos y granjeros orgánicos pueden estar de acuerdo en que es absolutamente brillante. La belleza del almacenamiento subterráneo era cómo funcionaba con la naturaleza, en lugar de contra ella. Pero para algunos alimentos, incluso las condiciones frescas de un sótano de raíces no eran suficientes. Para estos, las personas medievales recurrieron a otra técnica de conservación notable que transformó uno de los alimentos más perecederos en algo que podía durar meses o incluso años. En la leche fresca se echaba a perder rápidamente en tiempos medievales, pero convertirla en queso extendía su vida útil por meses o incluso años. Esta transformación no era solo práctica. Creaba alimentos completamente nuevos con sabores complejos, que se convirtieron en alimentos básicos dietéticos a través de Europa. Sin refrigeración, hacer queso no era solo una elección culinaria, era seguridad alimentaria esencial. El proceso medieval de hacer queso comenzaba con leche fresca, usualmente de vacas, ovejas o cabras. El cuajo, una enzima de estómagos de ternera, era el trabajador milagroso aquí. Cuando se agregaba a leche tibia, el cuajo causaba que las proteínas se aglomeraran, formando cuajada sólida en cuestión de horas. Una vez que la cuajada se formaba, se cortaba, escurría y a veces se prensaba para quitar el suero exceso. Se agregaba sal tanto para sabor como para conservación, ya que ayudaba a extraer humedad y prevenir que crecieran bacterias dañinas al hacer. Queso era un poco como alquimia medieval, excepto que en lugar de convertir plomo en oro, convertías líquido, que se echa a perder, en un día, en sólidos que duran años. Además, podías comer los resultados, lo que es más de lo que puedes decir sobre la mayoría de experimentos de alquimia. En el envejecimiento era donde ocurría la verdadera magia del queso. Los quesos jóvenes se colocaban en ambientes frescos, a menudo cuevas naturales o bodegas de queso especialmente construidas, donde se transformarían lentamente mientras envejecían. Durante este tiempo, mohos y bacterias beneficiosas trabajaban en el queso, desarrollando sabores complejos. A los quesos medievales más impresionantes eran las variedades duras envejecidas que requerían meses o incluso años de atención cuidadosa. Los quesos estilo parmesano se originaron durante esta era, con algunas ruedas, pesando hasta 36 kilogramos y envejeciendo durante 2 años o más. A las cuevas de queso medievales proporcionaban el ambiente perfecto para envejecimiento largo en frescas, húmedas y naturalmente aisladas. Eran esencialmente spas de queso, donde las ruedas podían relajarse y madurar a su propio ritmo, muy parecido a las comunidades modernas de jubilados. Pero, para productos lácteos, lo más notable es cuántas de estas técnicas antiguas de hacer queso permanecen virtualmente sin cambios. Hoy, el movimiento de queso artesanal es esencialmente redescubrir métodos que los queseros medievales reconocerían instantáneamente, mientras convertir leche en queso duradero era ingenioso. Las personas medievales desarrollaron aún otra técnica de conservación que creaba una barrera casi impenetrable entre la comida y el mundo exterior. Al la cera caliente y grasa animal
sirvieron como conservadores de alimentos medievales, creando sellos herméticos que mantenían la comida fresca durante meses. Estos métodos simples pero efectivos prevenían la exposición al aire, el principal culpable detrás del deterioro de alimentos. El sellado con cera y empaque en grasa estaban entre las líneas finales de defensa en el arsenal de conservación medieval, a menudo usados después de que los alimentos ya habían sido procesados, usando otras técnicas. Comencemos con el sellado con cera. La cera de abeja era el material más común, cosechada de colmenas y derretida para crear un líquido que se endurecería en un recubrimiento protector sólido. Los cocineros medievales vertían capas delgadas de cera derretidas sobre la superficie, di mermeladas, jaleas y conservas para crear un sello hermético. Una vez que la cera se endurecía, formaba una barrera que prevenía que moho y bacterias alcanzaran la comida debajo. La cera no era solo para conservas dulces. Los quesos duros a menudo se sumergían completamente en cera, creando una cáscara protectora que les permitía envejecer apropiadamente, mientras prevenía el crecimiento de moho no deseado. Algunos quesos, como el Gouda, aún se recubren tradicionalmente en cera. Hoy, el sellado con cera era básicamente como darle a tu comida su propio guardaespaldas personal. Lo siento, señor Bacteria. No estás en la lista de invitados. No sé. Deterioro. Más allá de esta barrera cerosa, el empaque en grasa funcionaba con principios similares, pero usaba grasas animales en lugar de cera. Uno de los ejemplos más famosos es el confit, una técnica donde la carne, típicamente pato, ganso o cerdo, se cocinaba lentamente en su propia grasa. Luego, se almacenaba completamente sumergida en esa misma grasa. La capa de grasa se endurecía a temperaturas frescas, creando un sello que mantenía el aire alejado de la carne. La magia de conservación ocurría porque la grasa crea un ambiente libre de oxígeno, y las bacterias necesitan oxígeno para crecer. Las carnes conservadas de esta manera podían durar meses, a veces incluso años, y desarrollaban sabores y texturas únicos que se consideraban delicadezas. El sellado con cera y grasa de grado alimentario eran esencialmente la versión medieval del sellado al vacío. Es como si hubieran inventado Tupperware 1000 años antes, solo sin la búsqueda de tapas que coincidan que misteriosamente desaparecen. Estos 10 métodos de conservación medievales nos recuerdan que a veces las formas antiguas aún valen la pena. En nuestro mundo de refrigeración y comida producida en masa, es fácil olvidar que los humanos mantuvieron la comida segura y deliciosa durante siglos, usando nada más que observación cuidadosa y materiales naturales. Estas técnicas no solo preservaban alimentos, creaban sabores únicos y tradiciones culinarias que aún disfrutamos hoy. Desde el jamón curado con sal hasta el queso envejecido, desde las verduras fermentadas hasta la carne ahumada, estamos constantemente saboreando los resultados de la innovación medieval. En un mundo donde la seguridad alimentaria sigue siendo una preocupación para muchos, estos métodos antiguos ofrecen alternativas sostenibles y accesibles, que no dependen de la electricidad o tecnología moderna. Son recordatorios de que la supervivencia humana durante milenios dependió de trabajar con la naturaleza, no contra ella, y que a veces las soluciones más simples son también las más duraderas.